Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido al lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Soy un Slime en Genshin Impact. Capítulo 61. Duerme como quieras. Por la noche, en la taberna de Diluc, Lisa y Jin, tras saciarse y prepararse para el trabajo del día siguiente, regresaron a la Orden de los Caballeros a descansar. Kaya y Diluc, algo achispadas, se abrazaban, diciendo tonterías. Famas estaba sentado en un rincón, abrazando a Klee. Klee se acurrucó suavemente contra el cuerpo de Famas, encontrándolo bastante placentero. Klee, ¿quieres comer algo? Paimon corrió hacia Klee, con la comida aún en la comisura de sus labios. Klee negó con la cabeza. Ya había comido hasta saciarse. Paimon no dijo nada, volviendo a su batalla, con el estómago hecho un pozo sin fondo hasta que se desplomó sobre la mesa. Para celebrar el fin del incidente Tebarin, el adinerado maestro Diluc había invitado al chef del restaurante de Erstalker y enviado a personal de la bodega Dawn. Lumine dio un sorbo a su cóctel, con las mejillas sonrojadas. Aunque era un vino de baja graduación, era evidente que a Lumine no le gustaba el alcohol. Como si presintiera algo, Famas bajó a Klee y se dirigió al segundo piso de la taberna. Allí, Wendy estaba en la azotea. El cielo nocturno, completamente negro, estaba salpicado de innumerables estrellas, transformando la atmósfera monótona en un hermoso lienzo. Famas empujó la puerta de la azotea y se quedó en silencio junto a Wendy, contemplando el mismo cielo estrellado. La brisa vespertina soplaba contra el cuerpo de Wendy. Su fina ropa era claramente incapaz de soportar el frío. Sin embargo, Wendy no sentía frío, solo una calidez familiar. Una calidez de luz, una calidez que había surgido de la oscuridad inicial, azotada por el viento. ¿Te marcharás de Mondstadt? Sin volverse, Wendy supo quién estaba detrás de él. Al final encontraré a Morax. Eso es inevitable. Aunque no vaya, en cuanto la noticia de que rompí el sello llegue a Liyue, vendrá a Mondstadt. No me cabe duda, pensó Famas un momento antes de responder con seriedad. Al menos después del Festival de las Flores de Viento, susurró Wendy, mirando el cielo estrellado. ¿Qué? Famas no entendió bien la pregunta y se acercó inconscientemente. Dije que al menos esperaras hasta después del Festival de las Flores de Viento. Wendy se giró y abrazó a Famas con fuerza, hundiendo su rostro en su pecho. Bajo el cielo nocturno, las estrellas centelleaban. Mondstadt, a lo lejos, resplandecía de luz. La gente del primer piso de la taberna seguía comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Aunque solo estaban a un piso de distancia, parecían un mundo aparte de Wendy y Famas en el segundo. Tras una larga pausa, Wendy soltó a Famas. De acuerdo, asintió Famas, pellizcando la mejilla sonrojada de Wendy. ¿Todavía tienes tu lista de deseos? Preguntó Wendy de repente, con los ojos muy abiertos. Claro, todavía hay muchas cosas que no he terminado. Famas levantó la mano, confundido, y un pequeño cuaderno envuelto en llamas flotó gradualmente hasta la palma de Famas. Las llamas se disiparon y Wendy le arrebató el cuaderno a Famas. Oye, ¿podrías? Justo cuando Famas estaba a punto de decir algo, Wendy pasó rápidamente a la última página. Entonces, al ver la diminuta línea de palabras que había escrito con el poder del viento 1000 años atrás, cerró el cuaderno rápidamente y se lo devolvió a Famas. Sí, te lo devuelvo. Al ver su letra aún allí, Famas aún no la había descubierto. ¿Tu deseo? Famas suspiró con impotencia ante el gesto pretencioso de Wendy. Ya lo anoté al principio. ¿Qué? Wendy abrió mucho los ojos. ¿Qué acababa de oír? Famas ya había escrito su deseo en secreto al principio. Al oír la respuesta de Famas, Wendy le arrebató la lista de deseos de la mano, aún apenas tibia, y comenzó a hojearla desde la primera página. Swish, swish, swish. La lista de deseos de Famas parecía escasa, pero por alguna razón, Wendy, con su velocidad de lectura de 10 líneas, ni siquiera había llegado a la última después de 10 minutos. Está en la página 6, línea 16. Famas negó con la cabeza, observando a Wendy pasar las páginas. Al oír las palabras de Famas, Wendy volvió a pasarlas rápidamente, encontrando enseguida la que Famas mencionó. Cásate con un dios. ¿Con quién quieres casarte? Wendy frunció los labios, con los ojos brillantes mientras miraba a Famas. ¿Qué te parece?
¿Con qué dios perezoso estoy más familiarizado? Al principio pensaba casarme con una chica, respondió Famas con calma, mirando el rostro expectante de Wendy. Una oleada de alegría inundó el corazón de Wendy. Justo cuando estaba a punto de decirle algo a Famas, oyó un golpe, y la puerta del balcón de la taberna se abrió de repente, dejando escapar un tufo a alcohol. Era Diluc, sosteniendo a medias a Kaella. A juzgar por el aspecto ebrio del capitán de caballería, era evidente que no podría regresar solo con los caballeros. Ustedes. Al ver la tensión entre Famas y Venti, Diluc estaba a punto de preguntar cuando Famas lo interrumpió. Maestro Diluc, ¿envía a la capitana Kaella de vuelta con los caballeros? Sí. Mirando de nuevo a los dos dioses, Diluc decidió no hacer más preguntas y simplemente expuso su propósito. Enviaré a Kaella de vuelta con los caballeros. Diviértanse, y si se cansan, hay muchas habitaciones en el segundo piso de la taberna. Solo díganle a Charles cuál prefieren. Dicho esto, Diluc levantó a Kaella, que estaba tumbada sobre él, y saltó desde el segundo piso de la taberna. Aterrizó perfectamente medio agachado y corrió hacia los caballeros. Como era de esperar del maestro Diluc, el decidido. Aunque dice que no le importan los caballeros, sigue queriendo mucho a su hermano, suspiró Venti, ladeando la cabeza mientras veía a Diluc retirarse. Dijo que hay muchas habitaciones en el segundo piso de la taberna, comentó Famas, pero Diluc había notado algo más. Wendy se quedó sin palabras ante la mirada burlona de Famas y tartamudeó. Sí, hay muchas habitaciones. Deberíamos vivir separados. Tras dudarlo mucho, Wendy apretó los dientes y dijo. ¿Qué quieres decir con separados? Te vistes así solo para fingir que estás borracha y quieres acostarte conmigo, ¿verdad? Famas rodeó el cuello y las rodillas de Wendy con sus brazos, lo levantó en brazos y se giró para caminar hacia la taberna. Oye, espera un momento, Lumine y los demás siguen ahí. Wendy no pudo evitar rodear el cuello de Famas con sus brazos mientras pateaba sus cortas piernas. Capítulo 62 Atracción extrema. Capítulo 62. Atracción extrema. Charles, Wendy y yo vamos a descansar primero. Famas, con Wendy en brazos, se quedó de pie junto a la barandilla del segundo piso y miró hacia abajo. Wendy seguía con la cabeza hundida en los brazos de Famas, sin atreverse a mirar hacia abajo. De acuerdo. Charles, en el primer piso, estaba ocupado preparando bebidas y sirviendo comida, completamente ajeno a Famas arriba. Lumine, Amber y Bárbara estaban sentadas juntas, charlando de cosas de chicas. Clea y Paimon seguían comiendo y bebiendo. Oye, Famas, ¿de verdad vamos a compartir habitación? Preguntó Wendy. En toda su vida, salvo su época como elfo del viento, nunca había compartido habitación con nadie, y mucho menos una habitación individual con una sola cama. En otras palabras, él, Famas, compartiría la cama. Sí, asintió Famas con una sonrisa. Señor Famas, aquí tiene la llave de su habitación. Charles subió apresuradamente desde abajo, sus pasos cada vez más cerca. Bájeme primero. Wendy, en brazos de Famas, luchó por bajar de inmediato. Incapaz de disuadirla, Famas lo bajó y miró a Charles, que ya había llegado a las escaleras. Toma. Sin decir nada, Charles miró a Wendy y a Famas, les entregó 2 llaves y luego bajó a continuar con su trabajo. Si quieres vivir solo, está bien. Con las 2 llaves en la mano, Famas le arrojó una a Wendy con indiferencia y entró en otra habitación del segundo piso de la taberna, cerrando la puerta tras él. ¿Tú? Wendy se quedó atónita un momento al observar la actitud despreocupada de Famas, luego caminó lentamente hacia su habitación y llamó suavemente a la puerta. La puerta se abrió. No estaba cerrada con llave. Famas, ya acostado en la cama, tomó la campanilla que Xiangling le había dado y la hizo sonar. El sonido resonó en el cielo nocturno, perdiéndose en la distancia. Al ver entrar a Wendy, Famas palmeó el borde de la cama, indicándole que se sentara. Famas y Wendy se miraron fijamente en la cama. Barbatos, tengo una pregunta muy importante para ti. Se trata de, si este libro puede continuar, se trata de mi lista de deseos. Por primera vez, Famas se dirigió a Wendy por su nombre divino, mirando seriamente la figura verde en la cama. ¿Cuál es la pregunta? Preguntó Wendy, segura de que cualquier pregunta de Famas sería ilícita. Quiero preguntar, dejando de lado tu cuerpo, ¿prefieres ser mujer u hombre?
Cuando Famas hizo esta pregunta, el mundo pareció quedarse en silencio. La expresión de Wendy pasó del nerviosismo al asombro. No esperaba que Famas hiciera semejante pregunta. Mi verdadera forma es la de un elfo del viento, y no tengo género humano. Wendy, insegura de lo que Famas pensaba, respondió con sinceridad. Tú también, ¿verdad? Los Slimes tampoco tienen género. Entonces, ¿prefieres ser mujer u hombre? La pregunta de Famas volvió a dejar a Wendy perpleja. ¿Eso? Wendy no se había planteado la pregunta. Si tuviera que elegir un género, me inclinaría por lo femenino, dijo Wendy con incertidumbre. Había tenido muchos otros avatares, la mayoría femeninos, así que probablemente se inclinaba por lo femenino. Pero Famas. Wendy pensó en silencio. Este tipo siempre parece usar un avatar masculino. ¿Y qué tal si se casa con un dios? Sí, más femenino. Wendy asintió, haciendo que Famas suspirara aliviado. Eso es todo por hoy. A la cama. Tras confirmar el género de Wendy, Famas sintió que se le quitaba un gran peso de encima. De repente, sintió sueño. El alcohol y la luz amarilla pálida ya habían hecho que Famas, que sostenía a Clee, se sintiera un poco somnoliento. Famas se levantó y se tumbó en la cama, palmeando el lugar junto a él. Acuéstate, es hora de dormir. ¿Nosotras? Wendy tuvo la premonición de que si se acostaba en la cama, algo malo podría pasar. Como dioses, no necesitamos descansar. Wendy se frotó la cara ardiendo, observando con impotencia a Famas mientras este comenzaba a desvestirse. Oye. ¿Qué te pasa? Todavía tengo una llave. Al ver la ropa cada vez más escasa de Famas, Wendy se levantó, agitando con orgullo la llave en la mano, e hizo ademán de irse. Pop. Una ráfaga de fuego brotó de las yemas de los dedos de Famas, rompiendo la llave de cobre en diminutos fragmentos que cayeron al suelo. ¿Ya no está? Famas no pudo evitar reírse ante la insistencia de Wendy. ¿Tú? Wendy hinchó las mejillas, caminó al otro lado de la cama, se quitó los zapatos y luego la capa y el sombrero. Después de todo esto, finalmente se acostó en la cama. ¡Qué honor! ¿Acostarse con el legendario Lord Barbatos? Dijo Famas sin insinuar nada. En cambio, giró la cabeza y miró a Wendy a la cara, sonriendo. Por supuesto. Wendy se quedó profundamente dormida. Capítulo 63. Pista loca. Los primeros rayos de sol de la mañana entraban por la puerta de la taberna. Wendy despertó y abrió los ojos lentamente, pero Famas ya no estaba en sus brazos. Se incorporó y se frotó los ojos. De repente, un rostro con una extraña sonrisa se extendió ante él. ¿Qué carajo? Wendy se sujetó la frente, aparentemente aún no del todo despierta. Abrazó con naturalidad a Famas, que estaba sentado frente a él, murmurando. Estás tan apretado. ¿Eh? Al oír las palabras lascivas de Famas, Wendy lo soltó de inmediato, abriendo mucho los ojos. O sea, me abrazaste tan fuerte anoche. Esta mañana, cuando Famas despertó, apenas había escapado del abrazo de Wendy. ¿Fuiste tú quien empezó ayer? Wendy suspiró aliviada, pero su voz se apagó. Bajó la cabeza y la apoyó contra el pecho de Famas. Sintió un poco de vergüenza al pensar en lo ocurrido anoche. Ahora que estás despierto, levántate. Le pedí el desayuno a Sarah. Ya debería estar aquí. Famas sujetó a Wendy por los hombros y lo sacudió, mientras ella seguía intentando dormir. No quiero levantarme, Wendy. Hizo un puchero, aturdida y un poco orgullosa. ¿Seguro? Famas se levantó, se acercó a la cama y se inclinó ligeramente. Seguro. Wendy miró a Famas acercarse, tragó saliva, pero se mantuvo firme. Vamos, levántate. Al oír la respuesta de Wendy, Famas apartó las sábanas de inmediato y la levantó de la cama, cargándola con el típico porte de princesa de la noche anterior. Wendy también rodeó el cuello de Famas con los brazos. Oye. ¿Qué haces? Wendy se sobresaltó con este movimiento e instintivamente miró a Famas. ¿Adivina? Famas sonrió al ver cómo Wendy hundía la cabeza en su pecho y le apretaba la pierna. Ese pequeño consejo es genial. Es bastante suave. PFFT. Las defensas de Wendy se rompieron al instante con el pellizco, su cuerpo flácido, dejando que Famas la abrazara.
Wendy se giró para mirar a Famas, quien lo observaba desde arriba, y el ambiente se tensó de repente. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos. Wendy. Por alguna razón, Famas sintió una oleada de calor en su interior al mirar el rostro de Wendy. Bajó lentamente la cabeza y Wendy cerró los ojos tímidamente. Justo entonces, llamaron a la puerta. Famas, Wendy, despierten. Ya llegó el desayuno. Era la voz de Lumine, que los hizo entrar en razón. Bájame. Wendy abrió los ojos y dijo apretando los dientes. En ese momento, sus rostros estaban a menos de un puño de distancia, y el sonido de sus respiraciones, el aire caliente de sus bocas, era claramente audible. MMM. Famas mordió la mejilla de Wendy y lo bajó con cuidado. Rápido, vístete y peínate. Enseguida abro la puerta. Como una broma, Famas sonrió al ver las marcas de dientes en la cara de Wendy, se dirigió a la puerta y fingió abrirla. Espera, ¿eres tan molesta? Wendy miró a Famas, que iba pulcramente vestida, y luego a su propio cabello despeinado. Se abrigó y corrió al baño. Justo entonces, Famas abrió la puerta. Los golpes de Lumine se hacían cada vez más fuertes. ¿Estás bien? Un tenue aroma a niña los inundó. Frente a ellos estaban Lumine, espada en mano, y Paimon, surcando el aire. Lumine estaba en la puerta cuando oyó un crujido dentro de la habitación. Pensando que estaban en peligro, instintivamente desenvainó su espada y se preparó para entrar. No, estoy bien. Famas, mirando a la chica con preocupación y una daga en la mano, de repente se sintió un poco avergonzado. ¿Dónde está el cantante callejero? El pequeño Paimon salió corriendo de la puerta, asomándose a la habitación. Lo primero que notó fue la cama deshecha. Se acaba de levantar y se está lavando y vistiendo. Bajemos primero. Famas volvió a mirar el baño con suavidad. Bien, con la aguda intuición de su guía, Paimon presentía vagamente que algo inconfesable había ocurrido entre Famas y Wendy, pero la torpe Lumine asintió con seriedad. Después de que los tres se fueran, en el baño, Wendy, que ya se había arreglado la ropa y el peinado, se frotó las marcas de dientes de la cara con las manos. Pero por mucho que lo intentara, las evidentes marcas no desaparecían. Famas. Sintiendo el poder del elemento fuego en su rostro, Wendy se puso la cara frente al espejo del baño y se la frotó vigorosamente con la fuerza del viento hasta que la mitad de su rostro se puso rojo, eliminando finalmente la antiestética marca. Ajá. Wendy, que respiró aliviada, se puso los zapatos, pateó el suelo con los dedos de los pies, se cubrió la cara y bajó corriendo las escaleras. Lo que le llamó la atención fue Paimon, enfrascado en un revuelto de zanahoria glaseado con miel, y Famas, saboreando con elegancia un pollo ahumado de Northland con un tenedor. Lumine, ya terminada, apoyó la cara entre las manos, los codos sobre la mesa, mirando fijamente a Famas con la mirada perdida. Bárbara, Amber y Clee ya se habían marchado la noche anterior, dejando a Lumine y Paimon solos. Lumine tuvo que quedarse para cuidar de Paimon, que estaba demasiado harto. Un tazón de estofado del dios del viento estaba en la mesa reservada para Wendy. Parecía que Famas lo había preparado personalmente. Después de todo, no todos podían captar el pequeño giro de los acontecimientos y las ráfagas de esperanza en sus platos. Oye, cantante callejero, ¿por qué te sonrojas? Preguntó Paimon, que acababa de tragarse su carne revuelta. Intentó abusar de mí anoche y le di una paliza, dijo Famas, mintiendo sin titubeos a Wendy, que estaba sentada a su lado. Vaya. Cantante callejero, no esperaba que te interesara Famas. Paimon miró a Wendy con desdén. Aunque sabía que Famas bromeaba, al ver la vergüenza en el rostro de Wendy, Paimon seguía hablando con suficiencia. No digas tonterías, ¿quién abusó de quién? Replicó Wendy rápidamente, pero su voz se debilitaba cada vez más. Agachando la cabeza apresuradamente, tras probar un bocado del guiso del dios del viento, Wendy miró el plato vacío y a la aturdida Lumine, y de repente tuvo una idea audaz. Lumine, come verduras, te hace bien. Wendy sacó un trocito de rábano verde de su tazón y, como insinuando algo, lo puso en el plato frente a Lumine. Lumine. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 64. El tiempo y el viento. Famas, ¿has oído hablar de una pequeña isla frente al acantilado de las estrellas?
Aunque no entendía por qué Wendy le había dado un trozo de rábano verde, al ver su expresión alentadora, Lumine lo tomó con un tenedor y lo devoró. ¿Una pequeña isla? Famas mordió el muslo de pollo y negó con la cabeza. No lo sé. Fue la hermana Lisa quien me lo contó. También dijo que había un reloj de sol, añadió Paimon. ¿Te refieres a esa isla? Wendy, sin embargo, pareció recordar algo y susurró. El viento trae nuevas historias, y el tiempo las convierte en mitos. Sí, sí, la hermana Lisa también lo dijo. Paimon se tragó el último bocado de comida y voló alrededor de Wendy, mirándola expectante mientras volaba, esperando su explicación. Jeje. Wendy simplemente sonrió a la expectante Paimon, se comió la última patata de su plato y luego se transformó en una brizna de viento, desapareciendo de repente. Solo una voz resonó en los oídos de los tres. Adiós, tengo que preparar algo muy importante. Ah, cantante callejero, qué despreciable. Despertaste mi curiosidad y saliste corriendo. Paimon intentó atrapar a Wendy, que escapaba, pero sus pequeñas manos solo tocaron el aire. Famous, ¿de verdad no sabes nada? Al ver que no podía atrapar a Wendy, Paimon se giró y miró al inocente Famous. ¿No eres amigo suyo? Bueno, solo tengo una vaga impresión, ¿se llama Isla Cangrejo? Famous extendió las manos. Si quieres saber qué hay en esa isla, usa tus alas de viento para volar hasta allí. No puedo volar. Hasta allí, dijo Paimon con una mirada de agravio. Cada vez, Lumine solo llega a la mitad antes de agotar sus energías y caer al mar, y entonces tengo que arrastrarla hasta la orilla. ¿En serio? Famas miró a Lumine sorprendido. Sí, asintió Lumine tímidamente. Bueno, conozco a alguien que puede ayudarte. Tras terminar su muslo de pollo, Famas pensó en una figura de piel oscura vestida de azul y blanco. ¿Quién es? Preguntó Paimon con curiosidad. Maestro que pisa el hielo y cruza el mar, Capitán Kaella. Famas abrió el camino, y los tres se dirigieron hacia los caballeros. Llámame cuando me necesites. Estas fueron las palabras de Kaella cuando conocieron a Lumine, pero en aquel entonces, Kaella no había previsto la situación a la que se enfrentaba. ¿Quieres decir que debería usar el poder del ojo de Dios para ayudarte a cruzar el mar? De pie en el salón de los caballeros, Kaella, escuchando las peticiones de Paimon, sintió de repente que algo no cuadraba. ¿Qué ancho tiene esa masa de agua? Preguntó Kaella con vacilación, solo para recibir un gesto de negación con la cabeza de Paimon. Voy a cruzar nadando desde el centro con Lumine a cuestas. ¿Tardará medio día? Paimon solo dio un tiempo aproximado. Kaella se sujetó la cabeza, que aún tenía resaca. Aunque Diluc lo aceptaría de vuelta, también aprovechó su borrachera para convencerlo de que aceptara otra cosa. Quizás haya muchos tesoros en esa isla. Capitán Kaella, el más poderoso, vamos juntos. Mirando al coqueto Paimon, Kaella asintió a regañadientes. De acuerdo, entonces vamos a echar un vistazo. Famas los siguió, y los tres corrieron hasta el final. Después de más de medio día, llegaron al acantilado de la selección de estrellas. Las huellas de la batalla entre Famas y Tebarin habían desaparecido. La hierba verde del acantilado había vuelto a crecer, y las tenaces flores de Cecilia se mecían con el viento. Solo faltaba un trozo en la parte más prominente del acantilado. Era un pequeño trozo que se había desprendido tras el ataque de los Tebarin. Bajemos. Kaella caminó hasta el borde del acantilado de la selección de estrellas y saltó directamente. Desplegó sus alas de viento en el aire, usando la fuerza del viento para amortiguar su caída. Todos aterrizaron en las rocas junto al mar, con las olas rompiendo contra ellos. Ante ellos se extendía el océano infinito. Incluso si tuvieran acceso a un pico alto para hacer parapente, no necesariamente alcanzarían la isla deshabitada al otro lado del horizonte. Pero con Kaella, las probabilidades de éxito se disparaban. Oye, felino, ahora te toca a ti. Paimon, tras haber engañado con éxito a Kaella para que llegara al acantilado de las estrellas, olvidó toda preocupación y comenzó a llamarlo por su apodo. ¿Gato? Kaella estaba a punto de desatar el elemento hielo de su ojo de Dios cuando escuchó la llamada de Paimon y lo miró con una mirada amenazadora. Oye, Famas, sálvame. Paimon flotó detrás de Famas. Paimon, no puedes ponerle apodos al azar. Lumine, mirando el vasto océano, se giró con impotencia y jaló a Paimon hacia su lado.
Capitán Kaeya, lamento mucho molestarlo, dijo Lumine, apresurándose a agradecerle. No podemos hacer nada. Los barcos de Mond no llegarán tan lejos, añadió Paimon. ¡Ay! Contemplando la inmensa extensión de agua, Kaeya suspiró profundamente. De acuerdo, encontraré la manera. Kaeya se tocó el parche. Su ojo derecho, reluciente como un zafiro, brillaba tenuemente bajo el sol del mediodía. Las olas alrededor de los zapatos de Kaeya comenzaron a congelarse. Swish. Kaeya blandió su espada, manipulando el elemento hielo para formar líneas de púas heladas que congelaron el agua. Entonces saltó a la superficie. Aliento de viento. Mientras Kaeya usaba el elemento hielo para congelar el agua, Lumine se situó al frente del hielo, extendiendo su elemento viento hacia adelante. Famous, ¿no vas a hacer nada? Paimon le susurró a Famous, quien estaba al fondo, observando la extraña armonía entre Kaeya y Lumine. Puedo usar fuego para derretir el hielo sobrante, dijo Famous medio en broma, sin prestar atención al guiño de Paimon. Así que, congelándose y extendiendo el hielo, se dirigieron directamente a la isla deshabitada. La isla estaba desierta, sin gente ni monstruos. Solo una multitud de cangrejos vagaban por la costa, unos pocos árboles marchitos, pero no del todo muertos, una ruina de piedra central y una formación superpuesta. A la derecha de la isla, junto a la arena seca, yacía enterrada una nota. Mencionaba un reloj de sol como único punto de referencia dentro de las ruinas. Inscritas en el reloj de sol estaban las mismas palabras que Wendy y Lisa habían pronunciado, ligeramente modificadas. El viento trae nuevas historias, y el tiempo las hace brotar. La isla no es grande. Voy a comprobar si hay peligro, dijo Kaeya, jadeando levemente. Iré a pescar cangrejos. Famas sonrió emocionado, observando a los cangrejos que descansaban en la playa. Capítulo 65. El pasado de Famas. Hay muchos idiomas antiguos escritos en él, y no los entiendo. Además de las palabras que Lisa y Wendy habían dicho, había otras en el reloj de sol. Lumine y Paimon se apiñaron alrededor del reloj, señalando y discutiendo, pero no llegaron a una conclusión. Famosa, ¿reconoces las palabras? Paimon se giró y miró a Famas, que estaba en la playa, sosteniendo una lanza llameante boca abajo, atrapando cangrejos. Y Kaeya, que vigilaba las ruinas aparentemente abandonadas, estudiando constantemente, gritó. ¿No lo reconozco? La voz de Famas llegó desde lejos. ¿Por qué no vienes a echar un vistazo? Al ver que a Famas solo le importaba el cangrejo dorado y no tenía ningún interés en comprender el texto antiguo, Paimon, exasperado, tiró de la ropa de Lumine y la rodeó. Lumine, ven con Famas. Deslumbrada por el balanceo de Paimon, Lumine cerró los ojos y gritó con Paimon. Famus, ven aquí. Oye, no corras, pequeño cangrejo. Famas se acercaba sigilosamente a un cangrejo dorado en la isla. Varios cangrejos relucientes ya estaban ensartados en su lanza llameante, asándolos bajo las llamas y desprendiendo un aroma seductor. Los gritos de Paimon y Lumine resonaron simultáneamente en los oídos de Famas, ahuyentando a los cangrejos a los que se había acercado. Famas respiró hondo, se echó la lanza al hombro y voló hacia Lumine y Paimon. Arrancó un cangrejo de la lanza y se lo metió directamente en la boca a Paimon, que aún chillaba. ¡Oh, qué caliente, qué fragante! Paimon escupió el cangrejo por el calor excesivo, pero no soportaba que la deliciosa comida cayera al suelo. Extendió las manos, sopesando el cangrejo hirviendo. Famas miró a Paimon, sacó un cangrejo de su lanza y se lo entregó a Lumine. Gracias. Lumine aceptó el cangrejo con naturalidad de Famas, quien ya se lo había enfriado. No es justo. Gimió Paimon al ver esto, con la pinza de cangrejo en la boca. Famas, mientras tanto, ya se había acercado al reloj de sol y comenzaba a estudiar el texto. ¿Es esto, canreya, o una variante? Al ver las palabras familiares, Famas ladeó la cabeza. Las semillas se convierten en historias, esparcidas por el mundo. ¿El tiempo recordará todo lo que ha pasado? Había una hendidura circular en la base del reloj de sol. Famas levantó la vista y miró a Kaeya, que seguía observando al guardia de las ruinas. Kaeya, ven aquí. Sentado junto al guardia de las ruinas, masticando una raíz que había recogido de algún lugar, Kaeya se levantó y caminó lentamente hacia las tres personas. Ya voy, ¿qué pasa?
Famas señaló las palabras bajo el reloj de sol, y Kaea fijó la mirada. Tras observar a Famas un buen rato, Kaea sacó un viejo reloj de bolsillo con la aguja doblada. Este reloj de bolsillo me lo dejó un amigo, pero se fue hace mucho. Kaea colocó el reloj de bolsillo en la hendidura del reloj de sol. Este empezó a girar solo. Una luz intensa surgió de la formación en el suelo, y toda la formación empezó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Un viento fuerte empezó a extenderse desde el reloj de sol a los alrededores, envolviendo toda la isla y formando una gran área azul como un espejo bajo los pies de todos. Varias personas estaban en el centro de la isla, observando la formación activada y empuñando cuidadosamente sus armas. Este es un instrumento de grabación que dejó la antigua nación de Canria. Puede grabar imágenes de tiempos muy antiguos. Kaea se agachó y tocó la pantalla de luz cian a sus pies. «Ah. ¿Eso no significa que no hay tesoro?», dijo Paimon abatido, aún con una pata de cangrejo en la mano. Justo cuando todos estaban desconcertados, Famas se dio cuenta de que parecía haber visto ese tipo de instrumento en Canria hacía mucho tiempo. De repente, imágenes comenzaron a emerger en el espejo cian. Lo primero que apareció en el videoclip fue un enorme horno. Un torrente de latón recién forjado se precipitó. Bajo la influencia de una gran fuerza, fluyó por tuberías y se concentró en un trono. Sobre él se sentaba una figura redonda y negra. La figura reveló repentinamente sus ojos rojos sangre, y un gemido lastimero llenó los oídos de todos. Se levantó del trono, y este movimiento provocó que el océano de metal fundido circundante se agitara. Esto parece una guerra. Los ojos de Lumine brillaron de incredulidad mientras contemplaba la imagen rojo sangre bajo sus pies. Era una escena que le recordaba al sueño del que acababa de despertar. Decenas de miles de humanos extraños comenzaron a cargar, como si estuvieran contaminados por algún poder. Algunos, con cuerpos semimetálicos, estaban empapados en sangre de origen desconocido. La luz en sus ojos latía con vida, su brillo sobrepasaba cualquier otra luz, como si brillara con vida. ¿Qué es esto? Lumine solo veía a los guerreros transformados cargando hacia adelante, pero no podía ver a sus enemigos. Estos extraños seres luchaban sin cesar contra el mismísimo aire. La figura en el trono de bronce se levantó, como si presintiera la inminente derrota. Levantó una espada de filo velloso, del color del sol carmesí en el cielo, que le llegaba a la cintura, y atacó. La luz rojo sangre se extendió, disolviendo toda materia a su paso. Grietas impactantes cubrieron la tierra, ardiendo con llamas que parecían eternas. La tierra tembló, las montañas se hicieron añicos y la lava fluyó por donde la espada pasaba. Justo cuando la batalla rugía, una luz azul descendió del cielo. La imagen se detuvo abruptamente allí. Lumine y Paimon se perdieron en la escena que acababan de presenciar. Kaea apretó los puños y los dientes. Luz azul, montañas nevadas. Solo Famas, con una mirada nostálgica en los ojos, miró hacia la isla a lo lejos. El guardián de las ruinas junto a la playa parece estar moviéndose. Ah. Lumine, recobrando el sentido, miró inmediatamente en dirección a Famas. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Famas si sabía qué era la imagen proyectada por el reloj de sol, vio una sombra roja corriendo hacia el guardián de las ruinas. Kaea, deja de soñar, despierta. Protege el reloj de sol y a Lumine. Déjame al guardián de las ruinas a mí. Capítulo 66. Historia perdida. Unos minutos después, el suelo estaba cubierto de piezas mecánicas. Ardiendo. El último guardia de las ruinas cayó al suelo. Famas guardó su lanza y gritó a los demás. Listo. Tras la caída del guardia, fue como si se hubiera liberado un nuevo poder. El reloj de sol emitió una luz más intensa, una columna de viento comenzó a emerger de la formación e innumerables anillos de viento blancos y pálidos se elevaron y se extendieron en la distancia. Famas, ¿quién es esa figura sentada en el trono? El incidente estaba prácticamente resuelto. No había tesoro ni comida deliciosa. Famas estaba a punto de usar los anillos de viento para regresar a Mondstadt, pero Lumine, que esperaba a un lado, lo detuvo. ¿Qué trono? El cargador es tan corto, ¿cómo iba a saberlo? Dijo Famas desconcertado. Obviamente sabía la verdad, pero aún así intentó fingir su total ignorancia. Esos humanos eran guerreros de cierto dios demonio.
Ese dios demonio, en colaboración con Canrea, creó incontables y aterradores guerreros mitad humanos, mitad máquinas, que extendieron la guerra por casi todo Teyvat. Solo Kaella contó su versión de la historia. ¿Guerra? Al oír la palabra clave, Lumine y Paimon miraron a Famas a la vez. No me mires a mí. Muchas cosas no son tan simples como crees. Famas sonrió y frunció los labios. Si quieres saber la verdad, ve a buscar a Wendy. Solo soy un Kamen Rider de paso. ¿Eh? Lumine y Paimon se quedaron atónitos ante las palabras aún más incomprensibles de Famas. Solo Kaella, desconcertado, observaba los vientos erráticos que azotaban el borde de la isla. Kaella, espada en mano, frunció el ceño al ver aparecer ante ellos un núcleo de vendaval. Hay demasiadas amenazas aquí. Contemplando el núcleo de vendaval, tras evaluar cuidadosamente la disparidad de poder entre ambos bandos, Kaella, con la daga desenvainada, cargó directamente contra él. Sin embargo, impulsado únicamente por su instinto de buscar ventaja y evitar el peligro, el núcleo Gale, apoyándose en sus piernas humanas para aterrizar, ascendió gradualmente hacia el cielo, desatando torrentes de fuerza elemental de viento. El único ojo despejado de Kaella se encogió, casi convirtiéndose en una rendija. Miró a Famas, que acechaba emboscado no muy lejos. Un escalofrío emanó de su espada y saltó, pisando las ruinas de la isla. Un fragmento de hielo voló hacia el núcleo Gale en el aire. ¿Qué tal esto? El aire estaba denso, extremadamente frío. Kaella descendió con gracia, observando con cautela cada movimiento del núcleo Gale. De repente, sintió una fuerte ráfaga de viento a sus espaldas y se giró rápidamente para esquivarla. 2. Kaella miró hacia atrás. Otro núcleo Gale había aparecido, girando y atacándolo. Ante los ataques alternos de los dos núcleos Gale, Kaella solo pudo esquivarlos continuamente. La arena y las rocas azotadas por el viento a su alrededor le dificultaban cada vez más esquivar. Que sople el viento. Campo de batalla de llama roja. Como si hubieran colaborado incontables veces, el tornado de Lumine y el campo de llamas de Famas trabajaron en perfecta armonía. El tornado, infundido de fuego, arrastró el núcleo de viento del cielo y golpeó al otro en la orilla. Congelados. Kaella blandió un trozo de hielo, y los dos núcleos de viento gritaron bajo el peso, desintegrándose finalmente en una pila de elementales de viento. Vamos, ya no hay nada que ver aquí. Mirando los núcleos de viento dispersos, Famas tomó la iniciativa desplegando sus propias alas de viento, condensadas a partir del elemento fuego, y, aprovechando el poder del anillo de viento del núcleo del pilar de viento, se elevó hacia el cielo. Oye, Famas, no corras. Ni siquiera has explicado qué son esas imágenes. Paimon saludó a Famas con la mano, como si intentara detenerlo, pero él solo pudo observar con impotencia cómo Famas se retiraba. Ah, tengo que ponerte un apodo. Odio a Famas. Lumine, vamos a alcanzarte. Al oír las palabras de Paimon, Lumine extendió rápidamente sus alas de viento y voló en la dirección en la que Famas se había ido. Kaella, desconcertado, se quedó solo en la isla desierta. Ve, ¿acabas de abandonar? Mirando a su alrededor, Kaella desconectó su reloj de bolsillo del reloj de sol y siguió a los dos hombres que se marchaban. El túnel de viento aterrizó en el Templo de los Mil Vientos. Era una enorme ruina. Según la leyenda, hace miles de años, fue un templo dedicado al antiguo dios del viento. Ahora, erosionados por el tiempo, solo quedan los restos de los edificios. En algunos pilares de piedra, aún se podían distinguir vagamente las delicadas curvas de sus antaño ornamentadas tallas. ¿A dónde se fue ese tipo? Lumine y Paimon aterrizaron, moviéndose ágilmente entre los escombros, buscando cualquier rastro de Famas. Al anochecer, los muros derruidos del Templo de los Mil Vientos se fundieron con el crepúsculo de Teyvat, creando una indescriptible sensación de desolación. Cada vez que pasaba por allí, Lumine no podía evitar aminorar el paso. Se ha ido. Tras registrar todo el Templo de los Mil Vientos, Lumine negó con la cabeza. Ni siquiera su visión elemental podía discernir la dirección por la que Famas se había ido, y mucho menos a simple vista. Regresemos primero a Mondstadt. ¿No dijo Famas que podíamos encontrar a Wendy? Sugirió Paimon, instando a Lumine. Deja una marca para la capitana Kaella. La atenta Lumine recordó de repente a Kaella, a quien acababa de abandonar en la isla.
Mirando al cielo, dibujó una flecha en el suelo con su daga, apuntando hacia Mondstadt. Las dos comenzaron a caminar de regreso a Mondstadt, con la intención de encontrar a Wendy para saber más. Poco después de que Lumine se marchara, el abandonado Kaella atravesó la columna de viento y aterrizó en el mismo lugar donde había aterrizado Lumine. Al aterrizar, vio la marca que Lumine había dejado, suponiendo que habían regresado a Mondstadt y se dirigían a la bodega del amanecer. Aún tenía que cumplir lo que le había prometido a Diluc. Para cuando Lumine y Paimon regresaron corriendo a Mondstadt, ya estaba completamente oscuro. Es muy tarde, ¿dónde podemos encontrar a ese cantante callejero? Lumine y Paimon, que habían regresado a Mondstadt, acudieron naturalmente a la taberna del regalo del ángel. Por desgracia, el maestro Diluc no estaba en la taberna ese día. Se desconocía si había ido a cumplir con sus deberes como héroe de la noche o a hacer otra cosa. Tras registrar las dos únicas tabernas de Mondstadt, los dos se detuvieron en la puerta del regalo del ángel sin nada. Oye, Lumine. Paimon señaló el tejado de la taberna y dijo, mira, ¿no es ese el cantante callejero? Wendy estaba sentada en las tejas del tejado de la taberna, bebiendo, con aspecto de estar borracha, y punteando las cuerdas de vez en cuando. Dijiste que ibas a preparar algo, pero estás holgazaneando otra vez. Paimon le dio una palmadita a Lumine en el hombro y señaló a Wendy, que estaba arriba. Lumine trepó por la pared y se puso de puntillas detrás de Wendy. Paimon le guiñó un ojo. Hola. Gritó Paimon, y Lumine le dio una fuerte palmadita a Wendy en el hombro. Wendy se sobresaltó, y el piano que tenía en la mano cayó al suelo, derramando la mitad del vino. ¿Qué haces? Mi buen vino, por fin he ahorrado suficiente dinero para comprarlo. Calle cantante. ¿De verdad que acabas de comprar vino? Paimon primero agitó su pequeño puño, y sin importarle Wendy, que estaba preocupada por el vino, comenzó a contarle sobre los fragmentos que vieron en la isla desierta. Capítulo 67. El dios del fuego retirado. ¿Eso fue hace mucho tiempo? Aunque parecía murmurar algo, las palabras de Wendy se volvían cada vez más inaudibles. Cantante, ¿qué dijiste? Paimon observaba a Wendy murmurando, acercándose a sus labios para oírla con más claridad. Digo. Esto es historia perdida. La voz de Wendy se elevó de repente, haciendo que a Paimon le zumbaran los oídos. ¿Por qué hablas tan alto? Paimon se tapó los oídos y retrocedió rápidamente, con la nariz arrugada. ¿Quién te dijo que me asustaras? Wendy se levantó triunfante, con los brazos cruzados, negando con la cabeza. ¿Qué historia oíste sobre ese fragmento? El capitán Kaella dijo que se trataba de una guerra entre un dios demonio y los ejércitos de Canria, susurró Lumine, abrazando a Paimon. Eso es todo. Wendy asintió, y luego se miraron fijamente. ¿Eso es todo? Lumine miró a Wendy con curiosidad. Eso es todo lo que sé. Wendy asintió con seriedad, mirando a Lumine con una expresión dulce. Pero Famas dice que lo sabes todo, respondió Paimon con prontitud, incluso mencionando el nombre de Famas. Bueno, solo está diciendo tonterías. Al mencionar el nombre de Famas, Wendy pareció presentir algo. Se levantó en silencio, avanzando lentamente, preparándose para huir. No corras. Esta vez no puedes escapar. Paimon supo lo que Wendy planeaba desde el momento en que la vio moverse. Saltó al instante y la agarró de la manga. Lumine también abrió los brazos para detenerla. Sintió una vaga conexión entre las imágenes de la isla desierta y el sueño del que acababa de despertar. Vale. Al ver que los dos hombres parecían decididos a detenerlo, Wendy se dio la vuelta con impotencia y volvió a sentarse. Esa sombra roja que ves encaramada en lo alto del trono es Famas de hace 1000 años. Wendy asintió, como confirmando sus pensamientos. ¿De verdad es él? La mente de Lumine regresó a Famas, tranquilamente y causando problemas. Era un marcado contraste con las imágenes del líder guerrero, espada en mano, acaparando la atención de todos. Sí, no te lo dijo porque perdió esa guerra. ¿No crees que esa sombra redonda parece un slime gigante? ¿Ese mar de fuego rojo? Lumine abrió mucho los ojos y miró a Wendy. Famus es el mismísimo dios del fuego. Es normal que haya un mar de fuego durante una guerra, ¿verdad? La explicación descabellada de Wendy hizo que Lumine se lo creyera y asintiera. ¿Quién está en el tejado?
Justo cuando Lumine y Paimon estaban a punto de preguntar más, un grito familiar llegó desde el fondo de la taberna, seguido del sonido de alguien trepando por la pared. ¡Oh, no! ¡Corre! Gritó Wendy, convirtiéndose en una sombra verde y desapareciendo. Lumine estaba a punto de correr cuando de repente recordó algo. Se detuvo en el alero y miró hacia atrás, pero Wendy había desaparecido. Lumine, ¿no vas a correr? Paimon, que volaba delante, vio a Lumine de pie en el tejado y la instó de inmediato. Paimon, soy caballero honorario de Mondstadt, Y. Lumine sintió una oleada de debilidad. Qué fácil la habían engañado. Mondstadt ni siquiera tiene una regla que prohíba subirse a los tejados. Lumine se acercó al borde del alero y miró hacia abajo. El lugar de donde provenían los gritos estaba desierto, como si todo el ruido se hubiera desvanecido en un instante. Cantante callejera. Paimon, al comprenderlo todo, no tenía ni idea de que tanto él como Lumine habían sido engañados por Wendy, pero solo pudo quedarse allí, indefenso y furioso. La voz de Paimon llegó lejos. Wendy, que ya había corrido a la Catedral del Viento del Oeste, estaba sentada en el borde del campanario, balanceando sus pantorrillas enfundadas en calcetines blancos, con las manos apretadas contra la losa de piedra entre las piernas, como si esperara a alguien. Una llama ardiente se alzó detrás de Wendy. Era Famas, quien acababa de gritar desde la taberna para ayudarla a escapar. «Estás aquí», dijo Wendy, contemplando el cielo nocturno desde lo más alto de la catedral. Sin volverse, saludó a Famas. En aquel entonces, cuando Morax fue sellado, no dormías, pero no te atreviste a venir, ¿verdad? Famas estaba detrás de Wendy, contemplando el mismo cielo estrellado que él. Sí, el que provocó la guerra en todo el continente de Teyvat, nadie se atrevió a acercarse. Esperando que Wendy se excusara, Famas la miró sorprendido al ver que respondía con sinceridad. ¿Qué pasó después de ese desafío, la guerra en el cielo? Preguntó Wendy, como para confirmar algo. Como sabes, huí de vuelta a Munatar, y cientos de años después, fui sellada por el Morax en ascenso. Famas respondió sin emoción alguna. ¿Qué pasó con Canria? ¿Qué pasó con Gold? Tras tu sellado, la nación impía de Canria sobrevivió un tiempo antes de ser completamente destruida por otra maldición celestial. El dios de la hierba que conectaba las líneas Ley también fue asesinado, y el gran alquimista Gold se convirtió en un pecador, creando incontables monstruos y al dragón venenoso Durin antes de desaparecer. Algunos dicen que huyó al mar oscuro del más allá, otros que se adentró en el abismo, respondió Wendy con la mirada perdida. ¿De verdad? Suspiró Famas. ¿Fuiste a la batalla que destruyó Canria? Preguntó Famas en voz baja, pero Wendy no respondió. Sabía que era un acuerdo tácito. La reina de hielo, está haciendo lo mismo que tú, y también el abismo. Los 7 dioses de entonces simplemente se vieron obligados a hacer lo que quisieron, susurró Wendy, como para enmendar el daño. ¿Te disculpas? Famas miró a Wendy con alivio y, con tono frívolo, le agarró la cara por detrás. ¿Eh? Wendy sacudió la mano de Fama y giró la cabeza sorprendida. ¿No deberías estar furioso? Canria ha sido destruida, Munatar ha cambiado de manos, y tus ejércitos, tu territorio, tus amigos, la gente que te apoyaba, todo ha desaparecido. Al oír la pregunta de Wendy, Famas guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. ¿No lo dijiste? La reina de hielo y el abismo están haciendo lo mismo, dijo Famas con notable naturalidad, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. He librado batallas toda mi vida, ¿acaso no puedo disfrutar? Desde detrás de Wendy, Famas extendió la mano, le tapó los ojos, le sopló en el oído y susurró suavemente. ¿Adivina qué haré ahora? Wendy agarró la mano de Famas y de repente sintió algo duro detrás de él. Sí, era la ropa de Famas. Capítulo 68. Los hermanos conspiran. Wendy, sentada en lo alto de una torre, sonrojada, dejó que Famas siguiera su curso. Mondstadt de noche. En una azotea, 2 figuras se perseguían. El monstruo que tenía delante era un escalofriante mago del abismo de tipo hielo, perseguido por un hombre con abrigo y máscara negros. El mago del abismo saltaba de un lado a otro por la azotea con tanta agilidad que el enmascarado no tuvo más remedio que seguirle el paso. Baja lo que tienes o te ejecutaré en el acto. Blandió el enmascarado su mandoble con una voz extraña, como si temiera ser reconocido. Tras perseguirlo un rato, el mago del abismo no mostró reacción, por lo que el enmascarado se quedó quieto, con la espada en alto.
Tras confirmar que no había nadie cerca, dijo. Yo, pronuncio mi sentencia. Las llamas estallaron con una fuerza furiosa, perforando el escudo del mago del abismo y carbonizándolo. Al verla aún, el hombre enmascarado se acercó y recogió la caja de la mano del mago del abismo. De pie en la azotea, bajo la luz de la luna, se quitó la máscara. El actual dueño de la bodega del amanecer. El maestro Diluc. ¿Otra? Diluc miró la caja que tenía en la mano, que contenía una esfera transparente. Muchos magos del abismo circulaban este objeto, y Diluc no entendía su significado. Solo en su residencia ya había docenas de estas esferas capturadas. El maestro Diluc había planeado estudiarlas a fondo antes de entregárselas a los caballeros. Después de todo, podía percibir su singularidad. ¿Otra vez? En la oficina de los caballeros de Favonio, preguntó con incredulidad al caballero de patrulla que informaba. Bueno, los monstruos que atacaban por la noche fueron aniquilados una vez más por ese legendario héroe elfo de la noche. Aún desconocemos su identidad. Escuchando a los caballeros de Favonio, tamborileó con el dedo índice sobre el escritorio con ansiedad. Después de todo, desconocía la identidad ni el propósito del hombre, y no había garantía de que solo beneficiara a Mondstadt. Por lo tanto, la capitana siempre había desconfiado de este supuesto héroe elfo de la noche. Un hombre que protege Mondstadt en secreto, sin buscar nada ni nada. Aunque no había causado ningún daño a Mondstadt, no podía permitir que una fuente de inestabilidad completamente desconocida rondara por la ciudad. Sin embargo, dadas las escurridizas costumbres del elfo oscuro, la capitana, encargada de preparar el Festival de las Flores, no tuvo más remedio que los caballeros de Favonius lo vigilaran de cerca. Que todo vaya bien antes del Festival de las Flores, juntó las manos. Por otra parte, el maestro Diluc, sin máscara, regresó a la bodega del amanecer. Colgó su capa en una percha y levantó la vista para ver a Kaella, que lo había estado esperando. Estaba acurrucado alrededor de un jarrón en el salón, con una extraña sonrisa en los labios. El interior de la bodega del amanecer era de una sencillez clásica, impregnado de colores sombríos. Sin embargo, un jarrón en el salón, con sus vibrantes estampados, destacaba del ambiente circundante. ¿De verdad pusiste este jarrón ahí arriba? Este jarrón era la compensación de Kaella por romper el de Diluc. Aunque Diluc afirmó no quererlo, lo colocó en su mansión. ¿Por qué no me dices algo importante? Diluc dejó la máscara sobre la mesa y le sirvió a Kaella una copa de vino verde. Estoy consiguiendo algunas pistas sobre lo que buscabas. Kaella arqueó una ceja. Adelante. Diluc se sentó en una silla de la bodega. ¿Cuántas de esas bolas de cristal has recogido de los magos abisales? En los últimos 2 años, probablemente más de 10. Más de 10. La voz de Kaella estaba claramente conmocionada. Este es el embrión original del ojo maligno. Infundirlo con elementos lo transforma en una falsificación del ojo divino, permitiendo que una persona posea 2 atributos simultáneamente. Pero tiene 2 problemas. Respirando hondo, Kaella miró el desconocido vino verde que Diluc le había servido. Se lamió los labios e intentó beber, luego frunció el ceño y dejó la copa. El primero es que la gente común simplemente no puede manejar el segundo elemento, e incluso aquellos con el ojo de Dios apenas pueden. El segundo problema es que la probabilidad de éxito al inyectar el elemento es muy baja, el poder elemental es difícil de fusionar con el poder del abismo, dijo Kaella con impotencia, mirando a Diluc. Entiendo el primer problema, pero el segundo es que cualquiera que le inyecte poder elemental puede despertar el poder del ojo maligno. Sí, pero este método es el más simple. Los ladrones de tesoros dicen que los Fatui deben tener un método mejor para aumentar la probabilidad de éxito y el poder del ojo maligno, ya. Veo. Diluc interrumpió las divagaciones de Kaella, mirándolo con calma, como si confirmara algo. Ven conmigo, hagamos el ojo maligno. ¿Estás loco? ¿Por qué haces esto? A pesar de murmurar, Kaella siguió a Diluc al segundo piso. Tras repetidos intentos, como si hubieran reencarnado, solo habían logrado crear un único ojo maligno de tipo fuego tras más de una docena de embriones. Si el médico de Fatui viera lo que hacían, sin duda protestarían. Un ojo maligno completo brillaba tenuemente sobre la mesa. Diluc estaba abrumado por emociones encontradas. Sacó una caja polvorienta de un compartimento oculto en su estantería y la abrió.
Un pequeño fragmento roto del ojo maligno de fuego, adherido a un guante, yacía silenciosamente dentro de la caja. Fue este fragmento el que mató al padre de Diluc. Mientras Diluc desenterraba el ojo maligno destrozado, Kaya permaneció en silencio, finalmente dejando escapar un largo suspiro. Debería irme ya. Al mirar los ardientes ojos rojos de Diluc, Kaya supo que las mentiras y el engaño acabarían por destruir una relación. Sin embargo, antes de irse, Kaya tenía una pregunta pendiente. ¿Qué es este vino verde? ¿Es el vino nuevo de la bodega del amanecer? Preguntó Kaya con curiosidad. Aunque olía a buen vino, su color verde brillante le hacía preocuparse por su calidad. Se llama vino de la reverencia, una receta heredada de una nación isleña. Diluc miró a Kaya. Si lo bebes solo, es amargo, pero si te inclinas ante él, puedes saborear su aroma. Kaya forzó una sonrisa. No creía en la idea de beber vino solo haciendo una reverencia. Este tipo de vino debería dejarse en manos de quien lo inventó. No puedo disfrutarlo. Kaya se dio la vuelta y aprovechó la noche para regresar a Mondstadt. Capítulo 69. La víspera del Festival de la Flor del Viento. La luz del amanecer emergió, iluminando Mondstadt. Los caballeros de la Orden comenzaron su ajetreado día. Sin embargo, en la oficina de la capitana, dos figuras rojas, una grande y otra pequeña, permanecían de pie, formalmente, ante sus escritorios, respondiendo a las preguntas de... Hoy, la hermana Giliana de la Iglesia del Viento del Oeste descubrió algunos problemas mientras limpiaba la estatua del lago de la lluvia de estrellas. Mirando al educado Famas y al inocente Clee, se frotó la frente. La topografía del lago de la lluvia de estrellas ha cambiado un poco. Además, la mirada penetrante osciló entre ambos. La estatua de los 7 días del lago de la lluvia de estrellas ha sido remodelada artificialmente. Además, según la hermana Giliana, hay una extraña marca de fuego en el tobillo de la estatua del viento. Intentó ser lo más discreta posible, pero al pensar en la expresión de asombro de Giliana y el boceto, frunció el ceño. Mira lo que has hecho. Se levantó de la silla con expresión seria y sacó un cuadro del lago de la lluvia de estrellas. La pintura representa el pintoresco paisaje del lago lluvia de estrellas, con hojas de loto verde pálido recién crecidas que cubren el agua. Unas ranas azules cazan en la orilla, un escenario de vibrante prosperidad. El único problema es la estatua de los 7 dioses celestiales en la isla en el centro del lago. Ha cambiado de una figura solemne y majestuosa, sosteniendo un orbe precioso y vistiendo una capa, a una joven con una falda que le llega por debajo de las rodillas, un chal similar al de Wendy y cabello ligeramente rizado, con algunos mechones deliberadamente dejados en las orejas. La marca de la llama en el tobillo de la joven es particularmente llamativa. Lo más desconcertante es que el arpa en las manos de la estatua del dios del viento aún emite un tenue resplandor verde, como si ya hubiera aceptado su propósito. No soy yo, niega Famas al ver la pintura. ¿Tampoco es Clee? Al ver a Famas mentir con tanta calma, Clee se sorprende de su engaño e imita el tono de Famas a la perfección. Si no fueron ustedes dos, ¿quién más podría ser? Jin frunció los labios. ¿Quién tendría la libertad de alterar la apariencia de la estatua del dios del viento? ¿Quién grabaría la marca de fuego en ella? Clee, deja de mentir. ¿Has olvidado el código de caballeros? Humildad, honestidad, valentía. Clee bajó la cabeza avergonzada. Jin respiró hondo. Famus, no sé qué piensa Lord Barbatos, pero la iglesia de Favonius ha emitido una orden para que los caballeros de Favonius capturen a la persona que alteró la apariencia de la estatua. Los ojos de Famus se abrieron de repente. Ni hablar, Capitán Jin, no me va a arrestar, ¿verdad? No. Jin tomó un trago de café de su mano y, por primera vez, reveló una expresión de vergüenza. No sé qué hacer. Como líder interino de los caballeros de Favonius, Jin debería haber ordenado de inmediato el arresto del hombre que había humillado a Lord Barbatos, el dios del viento. Pero como amigo de Famas, y considerando que, este hombre era un demonio de la misma era que Lord Barbatos, Jin solo pudo suspirar. Al ver la aprensión de Jin, Famas se palmeó el pecho para tranquilizarlo. No se preocupe, Capitán Jin, repararé esta estatua. ¿Ah? Preguntó el Capitán Jin, mirando a Famas sorprendido. ¿Cómo? Claro, primero la volaré y luego la volveré a armar. Famas pensó un momento y asintió.
Mientras tanto, Clee, haciendo pucheros y reflexionando, volvió a pensar en la idea de volar la estatua del dios del viento en el lago lluvia de estrellas. Sus pupilas se encogieron de repente y miró a Famas sorprendida ante su sugerencia. ¿Quién quiere volar la estatua? Mientras los tres discutían cómo solucionar el problema de la estatua, una figura con capa verde y zapatos marrones de cuero de punta redonda entró ruidosamente en la oficina del capitán Jin, trayendo consigo a Lumine y Paimon. Era Wendy, quien había irrumpido sin llamar, junto con las pequeñas Paimon y Lumine, quienes observaban a su alrededor con un monóculo. Oigan, el capitán Jin y Famas de verdad no tienen amigos imaginarios. ¿Amigos imaginarios? La siempre templada Jin miró a los intrusos, dejando el tema y cuestionando el nuevo término que acababa de escuchar. Esperen, ¿quién quiere volar mi estatua otra vez? Sin responder a la pregunta de Jin, Wendy, con expresión feroz, se volvió directamente hacia Famas. Yo. Dijo Famas con aire de superioridad moral. Como si recordara algo, Wendy se abalanzó sobre Famas. Mientras tanto, Lumine y Paimon le explicaban el concepto de amigos imaginarios al capitán Jin. Clee, que estaba cerca, salió de la oficina sigilosamente y, siguiendo las instrucciones de Famas, preparó una bomba para volar de inmediato la estatua del dios del viento en el lago lluvia de estrellas. La oficina se sumió en el caos. Jin, que ya trabajaba al límite de sus fuerzas cada día, se sintió aún más abrumada. Golpeó la mesa y dijo: «Silencio». Nadie prestó atención a las palabras de Jin, y se produjo una pelea simbólica entre Venti y Famas. Al ver a Clee escabullirse, la habitualmente accesible Jin recogió el elemento del viento en la palma de su mano y lo dejó caer sobre la mesa. «Ustedes dos, deténganse ahí». Famas, que había estado tirando del cuello de Wendy y sujetando su pierna derecha, lo soltó de inmediato, haciéndolo caer al suelo. «Ustedes dos, por favor, compórtense». Mirando el desorden, Jin apretó el puño y se dirigió a Famas. «Debemos restaurar la estatua antes del Festival de las Flores de Viento para poder informar a la iglesia de Fabonio. Ahora mismo, necesito un poco de tiempo a solas». Wendy. Al ver la expresión aparentemente enfurecida de Jin, sacó la lengua y salió malhumorada de la oficina del capitán Jin. Famas, Lumine y Paimon salieron en fila. ¡Bang! Tras irse, Jin cerró la puerta de golpe, dejando a los demás mirándose desconcertados. «Oye, Wendy, ¿qué amiga imaginaria?» Tras un momento de incomodidad, Famas tocó suavemente a Wendy, que se estaba ajustando la ropa, con el dedo. Siempre le había parecido un nombre familiar. «Oye». Wendy observó las acciones de Famas, se dio la vuelta de repente y se cruzó de brazos. «No te logré». Capítulo 70. Si estás atrapado en un estado sin viento, ¿eh? Es algo interesante que hizo la señorita Lisa. Famas volvió la mirada hacia Lumine. Paimon sostenía la lente, examinándola. Para hacer esta cosa tan interesante, incluso consiguió un lote de materiales peligrosos de Shunbi. Wendy, al ver que Lumine había hablado primero, se dio la vuelta y empezó a explicarle a Famas. ¿Es un detector tipo gafas?, preguntó Famas, reconociendo su propósito. Sí, parece un monóculo, pero es un detector. Por desgracia, Lisa no puede usarlo sola, así que lo tomé prestado para jugar y ayudarla con sus experimentos. Wendy sonrió y le arrebató la lente de la mano a Paimon. «Ah, cantante, ¿qué haces?» La pequeña Paimon estaba mirando al amigo imaginario de Nora cuando Wendy le quitó la lente de repente. «Puedes ver a los amigos imaginarios de los demás». Sonrió Wendy, bromeando con Paimon con la lente. «Los amigos imaginarios son amigos imaginarios». Paimon le explicó a Famas, agarrando la manga de Wendy para intentar arrebatarle la lente. «Ah. ¿Así que todos tienen amigos imaginarios?» Famas negó con la cabeza. Pensaba que eran algún aparato asombroso que podía detectar oleadas elementales en las líneas ley de la Tierra o predecir el impacto de un arma. Pero solo los niños los tienen. Los adultos no. Al ver que no podía arrebatárselos a Wendy, Paimon voló de vuelta con Lumine furioso y le dijo a Famas. «Vamos a ver al amigo imaginario de Flora». Wendy le entregó a Famas sus gafas. Después de que Famas se las pusiera, todos salieron de la floristería Flower Language. Una planta ligera y esponjosa, es una seta de lobo. Famas miró primero al fantasma junto a Flora, luego se quitó las gafas y se las entregó a Wendy.
Envidioso, Paimon voló hacia Wendy y le preguntó. ¿Pueden ser plantas los amigos imaginarios? Claro que sí, cualquier cosa. Wendy asintió, quitándose finalmente las gafas y entregándoselas a Paimon. Oye, quiero ver, quiero ver. Mientras Paimon miraba a su alrededor, Famas y Wendy se acercaron a Flora. Hola, señor Famas, caballero de honor y bardo. ¿Les gustaría comprar flores? Flora imitó el sonido del viento, saludando al grupo al entrar. Hola, ¿puedo preguntarles algo? Wendy sonrió, mirando la ilusoria fruta inflada junto a Flora. ¿Eh? Siguiendo la mirada de Wendy, Flora preguntó sorprendida. ¿Puedes ver a la fruta inflada? Nadie más puede. La fruta inflada es mi mejor amiga. Crecimos juntas. Oye, Flora, ¿por qué tu amiga es una fruta inflada? ¿Por qué no? Siempre he querido ser amiga de una planta voladora. ¿Una planta voladora? ¿Por qué? Hola. Cuando sople el viento, tú y tus amigas se elevarán por los cielos y volarán hasta los confines más lejanos. ¡Qué increíble! Wendy asintió, mirando el rostro de Flora lleno de añoranza. Bueno, diviértete con tus amigas, dijo Wendy. Sonriendo y deseándole suerte, mientras observaba la ubicación de la fruta. Singer, Famas, vamos a ver cómo están los adultos y a ver cuándo desaparecen nuestros amigos imaginarios. Paimon, con una lupa en la mano, voló al lado de Lumine y observó a través de ella a Wendy y Famas. Ambas estaban en su forma original, sin otros fantasmas a su alrededor. Claro que sí, ni siquiera los dioses tienen la inocencia de un niño, hizo un puchero Paimon con frustración, y luego jaló a Lumine hacia el regalo del ángel. Al ver a Wendy, que parecía querer decirle algo a Flora, Famas siguió decididamente a Lumine y Paimon mientras se marchaban. Oigan, espérenme. Wendy acababa de terminar de hablar con Flora cuando se giró y solo vio las espaldas de las tres. Beber alcohol solo es bueno en una taberna. Kaella, vestido con un abrigo azul, estaba sentado a una mesa fuera de la taberna, balanceando una copa de muerte en la tarde. Sus pupilas azul grisáceas, en forma de estrella, hacían que sus ojos parecieran particularmente profundos. Sí, sí, pero, Capitán Kaella, ¿de verdad podemos beber durante las horas de trabajo? Un corpulento caballero de Favonius, sentado junto a Kaella, dio un sorbo a su bebida a regañadientes y no pudo evitar preguntar. Las reglas de la orden dicen que no podemos beber durante las horas de trabajo. Jaja, no seas tan grosero. Siempre y cuando no nos emborrachemos y no afecte a nuestro trabajo. Mientras Kaella y otro caballero charlaban, Lumine y Paimon aparecieron en un callejón lejano, observándolos a través de sus lentes. Famas y, tardíamente, Wendy aparecieron detrás de ellos. Claro. Como dijo el cantante callejero, los adultos no tienen amigos imaginarios. Porque carecen de la inocencia infantil, asintió Wendy, y de repente a Lumine se le ocurrió una idea. ¿Quién crees que es el amigo imaginario de Timmy? Pensando en Timmy, constantemente perseguido por Famas, Lumine, con curiosidad, planteó la pregunta que todos querían saber. En ese momento, Famas, recordando por fin un poco de la trama, negó con la cabeza. Entonces vamos a ver. Wendy se emocionó de repente, como si hubiera descubierto una nueva diversión. Presiento que tienen malas intenciones. Paimon nos miró con expresiones diferentes, hinchó la mitad de la cara y parpadeó. Varias personas corrieron hacia el puente de Mondstadt. Solo Famas, al final de su partida, miró fijamente a Kaella. Percibió un olor extraño, similar al suyo. El olor del mal. ¿Abismo? Famas no sabía que Kaella había entrado en contacto con el ojo maligno la noche anterior, pero percibió el poder restante del abismo en Kaella. Tras tocar suavemente el ojo maligno en su cintura, alcanzó a las tres personas que ya se habían marchado. Quizás sea hora de poner en agenda el asunto de intercambiar el cristal de poder divino por el ojo maligno. Pensando en la mirada frustrada de la dama y en el pequeño y temerario brujo luciérnaga llamado Shabu, Famas esbozó una sonrisa codiciosa. El poder del abismo sí puede volver adicta a la gente, capítulo 71. ¿Entrenamiento de futuros caballeros? ¿Qué? Como la lente no era del tamaño adecuado, Paimon solo pudo sostenerla y mirar a Timmy alimentando a las palomas. A través de la lente, Timmy parecía ser un guardián de las ruinas alto. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Dijo Wendy sorprendida, tomando la lente y mirando al amigo imaginario de Timmy.
El amigo imaginario de Timmy es en realidad un guardián de las ruinas, no puedo creerlo, ¿es un gigante mental? Paimon se llevó las manos a la boca, fingiendo miedo. ¡Guau! Da miedo, ¿lo atacarán? Jaja, ¿ya no te comunicas con el pequeño Timmy? Dijo Wendy con una sonrisa ante la mirada cobarde de Paimon. No molestemos más a Timmy, ¿vale? Paimon se escondió detrás de Lumine y le entregó la lente a Famas. Paimon, ¿no es hora de decir tu famosa frase? Famas no usó la lente, sino que se limitó a mirar al tímido Paimon. Yo. ¿Qué dicho famoso debería decir? Los gusanos de enfrente. De Famas, cállate. Gritó Paimon al oír las palabras de Famas, dejando atrás su miedo. Como era de esperar, tengo que ponerte un apodo feo. Te llamaremos, el apestoso de abajo arriba. Paimon se puso las manos en las caderas con aire de suficiencia, completamente ajeno a la mirada cada vez más peligrosa de Famas. ¿Qué acabas de decir? Famas sonrió, mirando a Paimon, pero no pudo ocultar la mirada asesina en sus ojos. Apestoso de abajo arriba. Sintiendo la mirada peligrosa de Famas, Paimon se escondió detrás de Lumine y susurró. Así que cuando Famas y Lumine dormían, hablaban de cosas como de abajo arriba en sueños. Mientras Paimon seguía explicando, Famas finalmente no pudo evitarlo. Una enorme lanza llameante se formó tras su espalda y poco a poco fue tomando fierro. El cielo comenzó a llenarse de elementos de fuego, atrayendo la atención de los caballeros de Favonius que patrullaban. Paimon. Oh, lanza. Paimon cerró los ojos nerviosamente mientras la enorme lanza descendía. Por supuesto. La lanza no caería. Justo cuando los caballeros de Favonius se apresuraban, Famas ya había agitado la mano, dispersando a los elementales de fuego del cielo como si nada hubiera pasado. Caballeros de Favonius, patrulla. Hay una gran concentración de elementales de fuego aquí ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Dos caballeros de Favonius con armadura estándar se acercaron apresuradamente. Eran nada menos que Laurence y Swan, que custodiaban las puertas de la ciudad. Está completamente bien. Famas aprovechó la oportunidad para agarrar a Paimon y frotarle la cabeza. No puedo respirar. Paimon, frotando la cabeza de Famas, se aferró a sus dedos, luchando por liberarse, con el rostro enrojecido. ¿Hice algo mal? Frente a los caballeros de Favonio, Famas le pellizcó la nariz a Paimon. Hice algo mal. ¿Voy a morir? Paimon, sin aliento, suplicó clemencia mientras Famas le pellizcaba la mejilla. Al oír esto y ver a Paimon forcejear, Famas, temiendo que se asfixiara, la soltó. En un instante, Paimon se lanzó a los brazos de Lumine, aferrándose a su cuello con fuerza. Giró la cabeza y le hizo una mueca a Famas. Verás, Famas es muy frío, sonrió Wendy, observando a Paimon, quien se aprovechaba del pecho de Lumine para manosearla. Vamos a casa de Irene. Si necesitamos encontrar una clase adecuada para adultos/niños, quizás Irene, que aspira a unirse a los caballeros, sea la mejor candidata. Dicho esto, Wendy se dirigió hacia los caballeros de Favonio. La cantante, espera. Tras disfrutar de una ola de purificación en los brazos de Lumine, la pequeña Paimon revivió con energías renovadas y se elevó por los aires. Juntos, se dirigieron hacia Irene. Desconcertados, Laurence y Swan vieron retirarse al caballero de honor, negaron con la cabeza y regresaron a sus puestos. Espada de presión de viento. Con un delicado grito de la chica rubia, la espada de madera de entrenamiento del caballero trazó un elegante arco en el aire. ¡Ay, sigo sin poder usarla! Al observar su débil habilidad con la espada, Irene sintió una repentina desesperación. Admiraba el espíritu heroico de Jin-sama, la capitana interina de los caballeros de Favonius, e hizo todo lo posible por emularla, pero su propio talento, ¿Qué haría Jin-sama? Mientras Irene entrenaba diligentemente, Famas y sus compañeros, con sus lentes de amigo imaginario en la mano, se escondieron en la distancia, observándola sigilosamente. Junto a Irene, está el Capitán Jin. ¿Será que la amiga imaginaria de Irene es el Capitán Jin? A través de las lentes, Paimon vio a un apuesto Capitán Jin imaginario junto a Irene. ¿No es Irene? ¿Por qué suspiras? Lumine y Wendy se acercaron, saludando a Irene mientras practicaba diligentemente. Es el honorable caballero. Y, dos desconocidos, buenos días.
aunque no reconoció a Famas ni a Wendy, ya que estaban con los caballeros honorables superiores, Irene asumió naturalmente que eran miembros de la orden. ¿Has estado practicando con espadas? Paimon se giró, mirando el obstáculo que Irene había abierto. Sí, escuché la historia de las aventuras del señor Stanley hoy. Fue fascinante. Me conmovió de verdad. Espero que algún día pueda ser tan excepcional como el señor Stanley. Los ojos de Irene se iluminaron con anhelo, contemplando la posición de su amiga imaginaria. ¿Es para luchar junto al capitán Jin? Preguntó Lumine con curiosidad. Claro que quiero ser caballero. Si pudiera ir de aventuras con el capitán Jin, sería aún mejor. Estoy entrenando duro para la próxima selección de caballeros. Pero no tengo la fuerza de Sir Jin. El rostro de Irene se sonrojó al mencionar al capitán Jin. Mirando a Lumine y a los dos que parecían ser miembros de alto rango de la orden, Irene sintió de repente el impulso de pedir consejo. Mi honorable caballero, si es posible, ¿podría acompañarme a una práctica de esgrima? Irene invitó solemnemente a Lumine. Esgrima, práctica. Lumine parecía avergonzada. Su esgrima se había perfeccionado a lo largo de sus muchos viajes. Luchar le parecía bien, pero pedirle que enseñara a una joven a punto de presentarse al examen de caballero. Al ver la mirada expectante de la joven y su expresión aprensiva, los labios de Famas se curvaron inconscientemente en un peligroso arco. ¿Qué tal si te enseño? Famas alzó la mano derecha y sacó una lanza llameante de la nada. Un aura de persecución emanó de Famas. Capítulo 72. Otra víctima. Bajo la mirada adoradora de la chica, Famas blandió su lanza llameante. Mira, Irene. Te enseñaré la espada del dragón ascendente. Irene observaba con gran interés, ansiosa por aprender sus técnicas. Aunque el mayor del caballero empuñaba un arma de mango largo, las técnicas eran universales. Famas se puso de pie de un salto, con la lanza en alto, y blandió una estaca de entrenamiento en la arena. Las llamas que se aferraban a la lanza se expandieron con su golpe, formando un hacha enorme. Movimiento definitivo. Asesino de demonios ardiente. La lanza se estrelló contra el suelo, desatando una ráfaga de llamas que destrozó al instante todas las estacas circundantes. Irene se quedó atónita, boquiabierta, sin palabras. Bueno, Irene, eres una aprendiz, ¿la aprendiste? Yo, esto. Jajaja, no pasa nada si no puedes. Te enseñaré algunos movimientos básicos. Al ver la vergüenza en el rostro de Irene, Famas se iluminó y blandió su lanza de nuevo. ¿Otra vez? Gimió Irene para sus adentros. Cuidado. Este movimiento se llama Kekedi una bala Aleph. Famas apareció repentinamente en el aire sobre el centro del campo de entrenamiento, y su lanza se estrelló contra una caja cercana, destrozando al instante las provisiones. Aliento de fuego, 9 formas, purgatorio. Esta vez, las armas del campo de entrenamiento fueron las víctimas. Las armas comunes no eran rival para los ataques de Famas, y las diversas armas de entrenamiento se rompieron en un instante. Velocidad celestial, Famas recitó con indiferencia los nombres de los movimientos mientras bombardeaba el suelo. En cuestión de minutos, ni un solo ladrillo quedó intacto, destrozado por los ataques de Famas. Todo el campo quedó devastado, como un tornado. Tras completar sus acciones, Famas se giró con confianza para mirar a Irene, quien ya estaba aturdida. ¿No crees que tu lanza no combina bien con tu daga? No pasa nada, he practicado con muchas armas en mi tiempo libre. Al mirar a la atónita Irene, la espalda de Famas manifestó una variedad de armas condensadas de llamas, desde lanzas hasta dagas, desde hachas grandes hasta espadas anchas. Señor, no es necesario. Irene miró el destartalado campo de entrenamiento, con ganas de llorar, pero incapaz. La serie de impactantes habilidades la mareaba. Famas, no es eso, inapropiado. Wendy quiso detener a Famas en cuanto sacó su lanza, pero al ver su expresión cada vez más frenética, decidió no hablar. No fue hasta que Famas hizo una pausa que Wendy, que hacía tiempo que había perdido el control, habló. ¿No es eso lo que pidió? Le estoy enseñando a destruir todas las estacas a la vez. Es cierto, pero ni siquiera puede aprender tus movimientos. Wendy estaba a punto de decir que empezaría con los golpes básicos, cuando Famas de repente pareció ofendido. Reprimió la emoción en sus ojos, parpadeando y mirando fijamente a Wendy.
Me he esforzado tanto para enseñarle a Irene, y todavía me criticas por temblar a plena luz del día y llorar desconsoladamente. Justo cuando Fama se hacía el triste, Paimon, que lo había presenciado todo, se levantó de golpe y replicó: tonterías. Te reía sin parar. No me estoy esforzando lo suficiente. Paimon señaló a Famas, e Irene espetó, mirando fijamente el terreno de entrenamiento lleno de baches. Irene, no tienes que, dijo Lumine con suavidad, intentando decir que Famas y ella no estaban al mismo nivel. No, honorable caballero, lo sé. Mirando a Famas, Irene reveló una mirada de anhelo. Con práctica, puedo llegar a ser tan fuerte como tú, mayor, y luchar junto al maestro Qin. Famas giró la cabeza sorprendido ante la expresión ansiosa de Irene, acallando finalmente su sonrisa ligeramente frívola y asintiendo con seriedad. Mientras tu deseo pueda atraer la atención de los dioses de arriba, su mirada se posará en ellos. Con esta enigmática declaración, Famas recuperó su actitud despreocupada y se retiró al lado de Wendy. Irene ya es bastante impresionante, pensó Lumine por un momento, y luego, con un cumplido reconfortante, ofreció. Todavía me preocupa aspirar demasiado. Es señal de inmadurez, pero no importa. Algún día, oh, no. Estaba tan absorto viéndote demostrar tus movimientos que olvidé lo que debía hacer. Varios miraron confundidos a la sorprendida Irene. ¿Qué ocurre? Honorable caballero, ¿podría darle un mensaje a Jack? ¿Jack? Lumine ladeó la cabeza. Jack es mi amigo, un nuevo aventurero. Originalmente quedamos en hablar de nuestros planes de aventura esta noche, ¿podrías decirle que nos vemos otro día? Preguntó Irene con torpeza. Si me voy ahora, perderé el entrenamiento de la tarde y el señor Hoffman me regañará. No hay problema. Antes de que Lumine pudiera decir nada, Paimon asintió rápidamente con una mirada que parecía indicar que se hacía responsable de nosotros. Paimon. Lumine miró a Paimon con las gafas, luego a Wendy y Famas, que murmuraban entre sí, suspiró y asintió lentamente. Genial. Dijo Irene sorprendida, y luego le explicó con detalle a Lumine. Debería estar de aventuras en el Templo del León del Viento del Sur hoy, con el señor Stanley. Ah, sí, ¿conoces al señor Stanley? Lumine negó con la cabeza. Paimon, el guía, respondió de inmediato. ¿Es el legendario aventurero famoso en Mondstadt que una vez llegó al Mar del Silencio? Sí. ¿Es difícil encontrar otro aventurero en todo Mondstadt que pueda regresar del Mar del Silencio? Irene asintió. ¿Mar del Silencio? Detrás de Lumine, Famas escuchó un nombre extraño y le preguntó a Wendy. La arena escarlata está cubierta de llamas abrasadoras, flores llameantes florecen en el calor y el humo negro, y la lava líquida fluye sobre la tierra agrietada. Wendy recitó una larga lista de descripciones, lo que hizo que Famas frunciera el ceño constantemente. Eso dice el libro. En fin, es una tierra sin viento. Wendy sonrió extrañamente mientras observaba a Irene, quien seguía comunicándose con Lumine. ¿Una tierra sin viento? Famas se lamió los labios. ¿Existe algo tan bueno? El Bow, traigamos el favor del dios del viento a la tierra sin viento. Famas tomó la mano de Wendy y entrelazó sus dedos. No hagas esto delante de tanta gente. Aunque dijo esto, Wendy seguía sujetando la mano de Famas y se escondió en silencio tras su espalda. Capítulo 73. Gran aventurero. Vamos, cantantes callejeros, te lo aseguro, Famas, vamos al templo del León del Viento del Sur. Tras decirle esto a Irene, Paimon se giró y vio a Wendy, sonrojada, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Qué haces? La perspicaz Paimon presentía que algo andaba mal. Nada. Wendy fingió indiferencia, pero a pesar de su actuación, el rubor no se desvanecía. Paimon, ¿qué esperas? Será difícil encontrarlos al anochecer. Lumine ya se había alejado varios pasos, pero al ver que Paimon y Famas no la habían alcanzado, se giró y los saludó. Bien, Lumine, vamos. Al ver a Famas mirando a su alrededor, intentando ocultar algo, y a Wendy, con las manos entrelazadas a la espalda, con expresión normal pero comportamiento extraño, Paimon supuso que ocultaban algo, pero no le dio mucha importancia. Simplemente siguió el ejemplo de Wendy, juntando las manos a la espalda y flotando hacia donde se encontraba Lumine. Picazón, suéltame.
Después de que Paimon se fuera, Wendy sacó la mano derecha de detrás de la espalda, extendió la izquierda y agarró a Famas, quien le hacía cosquillas en la palma. Vamos. Templo del Viento del Sur. Famas rió y soltó la mano de Wendy. Como disgustada, Wendy se secó la mano en la ropa y corrió hacia Lumine, tan rápido que ni siquiera Famas reaccionó. Oye, ¿estás loca? ¿Puedes atraparme? Wendy corrió, girando la cabeza con arrogancia, provocando a Famas. Espera. Al ver a Wendy correr hacia Lumine, Famas la persiguió. Mientras el cielo aún estaba despejado, los tres corrieron al Templo del León del Viento del Sur. Con el poder elemental del viento de Wendy, una hora después, tres figuras de diferentes colores se encontraban frente a la antigua puerta del Templo del Viento del Sur. La última vez que vinimos a un lugar como este, ¿fue para cortar la fuente del poder de Tebarin? Paimon tocó la inscripción en la puerta del templo y se giró para contemplar la exuberante vegetación que lo rodeaba. A diferencia del Templo del Viento del Oeste que Lumine y Paimon habían visitado, el Templo del León del Viento del Sur parecía particularmente grande. La puerta por sí sola medía varios metros de altura. Su tamaño podría fácilmente describirse como un complejo palaciego. Lamentablemente, el Templo del León del Viento del Sur está ahora en ruinas. Los muros están rotos, incluso los pilares que lo sostienen están agrietados, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Hay maleza por todas partes y el aire está impregnado de desolación. Solo el tótem del león rugiente tallado sobre la puerta cerrada evoca un destello de su antigua gloria. Pasen, se hace tarde, susurró Wendy, empujando la puerta y entrando primero en el templo. Una atmósfera fría y desolada impregnaba el aire. Aunque el templo antaño fue magnífico, llevaba mucho tiempo abandonado. Ningún humano había puesto un pie allí en incontables años. Todo el templo estaba prácticamente invadido por monstruos, bestias y maleza. Energías elementales caóticas rugían en su interior, desatando daños devastadores a los humanos si no tenían cuidado. Romper. Lumine blandió su espada, cortando una pequeña ráfaga de viento ante ella y respirando aliviada. En el camino, se encontraron con diversas trampas. Ballestas automáticas, las trampas de púas terrestres más antiguas. Wendy podía levitar y desviar ataques con el viento. Famas, con armadura, desviaba flechas, y ni siquiera las púas terrestres podían penetrar sus botas. Los dos hombres avanzaron temerariamente, allanando el camino para Lumine. Los tres entraron en una enorme sala, llena de slimes de viento saltarines e ilichurls rezando. Oye, no es que no queramos ayudar esta vez, dijo Wendy, mirando a los slimes de viento esparcidos por el suelo, con aspecto impotente. Los slimes de viento son inmunes a los elementos del viento. Lumine y yo queremos ayudarte, pero... Wendy, quien finalmente aprovechó la oportunidad para relajarse, se llevó a Lumine con él sin dudarlo. No pasa nada, aún puedes usar ataques normales, solo que no uses el poder del viento. A Wendy no le importaba relajarse normalmente, pero esta vez, con Famas al mando, no sería tan fácil seguir así. Además, Famas tiene el atributo del elemento fuego. Mientras Wendy use el elemento viento detrás de Famas cuando ataca, puede infligir daño disperso fácilmente. Además, incluso si no puede usar el poder del viento, aún puede usar ataques normales sin energía elemental. De ninguna manera. Eres un dios demonio, así que puedes derrotar a estos monstruos de una sola vez, ¿verdad? La emoción de Wendy se desvaneció al escuchar las palabras de Famas. Todavía estaba pensando en discutir un poco más y luego seguir relajándose, pero Famas no le dio la oportunidad. La lanza de Famas se materializó al instante, una sombra roja que pasó como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró frente a un grupo de slimes de viento y desató una lluvia de lanzas infundidas con fuego. Los abrasadores elementos de fuego y viento colisionaron, provocando una reacción de difusión que envió llamas hacia varios ilichurls cercanos. Los slimes de viento impactados directamente por Famas se desintegraron en gelatina, pero los ilichurls, ante los ataques de Famas, no dudaron en contraatacar. Tras un breve instante de sorpresa, varios ilichurls, escudos en mano, formaron un asedio, acercándose lentamente a Famas. Que sople el viento. Lumine no compartía la compostura de Wendy. Al ver a Famas atrapado, inmediatamente agarró su daga horizontalmente, reuniendo elementos de viento inestables sobre ella.
La blandió, desatando un tornado de viento que voló hacia los Ilichurls que rodeaban a Famas. Al ver esto, Famas abandonó sus intenciones juguetonas e inyectó una corriente de fuego en el tornado, añadiendo una gran cantidad de elementos de fuego. Un gigantesco tornado de fuego emergió, casi alcanzando el techo del templo. Todos los monstruos, ya fueran Ilichurls con escudo o slimes, fueron arrastrados hacia el tornado de fuego, destrozados en diminutos fragmentos y disipados en cenizas. Nada desafiante, dijo Famas encogiéndose de hombros, mirando hacia el pasillo al final de la habitación. Parecía haber dos figuras acurrucadas en el camino, rodeadas de un gran espino. Esos deberían ser Jack y Stanley, ¿verdad? Preguntó Famas señalando a las dos figuras verdes atrapadas en los espinos. Un destello de fuego brilló, y la lanza de Famas encendió los espinos frente a él. Este pequeño espino ardiente encendió más enredaderas y maleza. Pronto, todos los espinos quedaron reducidos a cenizas. Después de extinguirse el fuego, Famas caminó hacia adelante, despejando un gran espacio para los demás. Por fin, salvado. Al ver acercarse a Famas, Wendy Illumine, el aventurero, aparentemente más joven y vestido de verde, se levantó con cautela y sostuvo al otro hombre de mediana edad. Eres el aventurero Jack, ¿verdad? Wendy miró al joven. Aunque ya estaba segura, preguntó por costumbre. Capítulo 74. Tierra sin viento. Sí, puedo preguntar quiénes son. Jack, al ver a los recién llegados, intentó saludarlos con entusiasmo, pero Stanley, aparentemente cauteloso, lo detuvo. Estamos aquí para verlos, dijo Paimon, frunciendo los labios al observar los movimientos de la figura vestida de verde junto a Jack. Irene nos envió un mensaje. No puede hablar de sus planes de aventura hoy. Tendremos que esperar otro día, dijo Wendy en voz baja, recogiendo con gracia su arco. Ya veo. Siento mucho haberlos molestado para que vinieran a verme, y haberme salvado, dijo Jack, rascándose la nuca y agachándola. Entrometiéndose. No hay necesidad de salvarlos. ¿Acaso yo, Stanley, no puedo manejar una situación tan simple? La figura vestida de verde junto a Jack, sintiéndose ignorada, se levantó de un salto y los miró con desprecio. ¿Es usted el legendario aventurero de Mondstadt, que una vez llegó al mar de las brasas? A pesar del comportamiento hostil del hombre barbudo que tenía delante, Paimon exclamó con envidia. Sí, soy Stanley. Asintió el hombre con orgullo. Jaja, es un honor conocer a una figura tan legendaria. Wendy miró a Famas a su lado y preguntó a los dos rescatados. Entonces, ¿cuáles son sus planes ahora? ¿Adelante? ¿O atrás? Claro que adelante. Según mi deducción, este templo es una enorme estructura circular. Si avanzamos, eventualmente regresaremos al lugar por donde entramos, afirmó el gran aventurero Stanley. Todos estuvieron de acuerdo con este plan. Famas caminó al frente de nuevo, seguido por Wendy, luego por Lumine, Jack y Stanley. ¿Entonces también están aquí para escuchar mis historias de aventuras? Stanley tomó a Jack y se escondió detrás de Lumine. No, solo estamos aquí para encontrar a Jack. Paimon miró al arrogante gran aventurero con recelo. ¿No se supone que la gente poderosa es muy humilde? Viendo a Famas matar gente indiscriminadamente en el frente, Paimon sintió que el apestoso Famas de apoyo era más digno del título de gran aventurero. ¿Qué, pequeño? Soy Stanley, el aventurero más famoso de Mondstadt. Ya lo sabemos, señor Stanley, respondió Wendy con una sonrisa, pero el énfasis estaba en el nombre de Stanley. No, tu actitud es incorrecta. Soy una leyenda viviente, un guerrero que alcanzó con éxito el mar del silencio. De acuerdo, deja de repetir tu nombre una y otra vez. Famas agitó la mano, con la lanza en la mano como una mosca, derribando a un Ilichurl que empuñaba un escudo y atravesándolo. Stanley los miró a los tres con asombro. Nunca lo habían tratado así. Como gran aventurero de Mondstadt, lo adoraban constantemente. Incluso Jim, el líder interino de los caballeros de Favonius, se dirigía a Stanley como señor. ¿Y estos tres? Es cierto, el señor Stanley es increíble. Jack, vestido de verde, era claramente un gran admirador de Stanley. Al ver que los tres lo ignoraban, intervino rápidamente para defenderlo. Continuemos con la historia de mis compañeros y de mis aventuras. ¿Dónde estábamos, Jack?
mirando el elemento fuego cada vez más denso que se extendía frente a él y la figura que se arremolinaba en la tormenta de fuego elemental. Stanley, tras matar a dos Ilichurls, retrocedió, preparándose para seguir contándole sus propias aventuras a Jack. El legendario mar del silencio, donde no queda ni un soplo de viento, es aterrador. Jack, tras destrozar varios slimes, intervino de inmediato. Sí, hay un silencio ensordecedor allí, y la tierra hasta donde alcanza la vista está hecha de ceniza. Mi compañero casi fue tragado por el vórtice creado por el monstruo, pero por suerte lo sujeté fuerte, dijo Stanley con solemnidad, como si hubiera regresado a los días de su aventura. Vaya, ¿está bien?, preguntó Jack con nerviosismo, observando la expresión de Stanley. Es una pena, al final, soy el único que regresó a mi tierra. ¿Cómo es posible? La mirada de Stanley se tornó desolada, y los ojos de Jack, enrojecidos por la empatía, casi estallaron en lágrimas. Jack, vas a ser un gran aventurero, ¿cómo puedes llorar tan fácilmente? Stanley reprendió severamente a Jack, mirándolo con dolor. Nuestro mayor logro es morir en nuestra última aventura. Pero esa es una zona sin viento. Jack miró a Stanley con miedo. Sí, no debes morir en un lugar sin viento. Deja que el viento lleve tu alma de vuelta a Mondstadt, dijo Stanley con solemnidad. Sí. Jack asintió con firmeza. Aunque por ahora solo puedo aceptar misiones de principiante como limpiar slimes de las alcantarillas, algún día seré un gran aventurero como tú. Mientras hablaban, Famas ya había eliminado a todos los monstruos del Templo del Viento del Sur. Al principio, Wendy y Lumine provocaban fuertes vientos detrás de Famas, lo que desencadenaba una reacción de difusión para ayudar a eliminar a los monstruos. Más tarde, siguieron a Stanley, escuchando a escondidas su historia. A propósito, ¿por qué insisten en la importancia de no morir en lugares sin viento? ¿Es por eso que Stanley describe el mar del silencio sin viento como el lugar más aterrador y desesperanzado?, preguntó Paimon, confundida. Porque los Mond están apegados al viento. Solo el viento puede llevar sus almas de vuelta a su tierra natal, explicó Wendy en voz baja. Tras una ronda de rotación, volvieron a la entrada del Templo del León del Viento del Sur. Lumine, he hecho un pequeño descubrimiento. ¿Podrías encender el detector, por favor? Wendy miró a Jack y Stanley, que seguían charlando, y misteriosamente le entregó a Lumine la lente del detector para su amigo imaginario. ¿Stanley también tiene un amigo imaginario? Curiosa, Paimon se inclinó sobre el hombro de Lumine. A través de la rendija del lente, vio una figura de pie junto a Stanley, realizando los mismos movimientos. Parece que su amigo imaginario es un guerrero curtido en la batalla, cubierto de cicatrices, con una expresión resuelta, tal como Stanley se describió a sí mismo. ¿Es su amigo imaginario una versión idealizada de mí mismo? Paimon especuló. Famas, de pie junto a Wendy, tenía una vaga idea de lo que estaba pasando. Interesante, pero no del todo. Quienes se niegan a olvidar el pasado y abandonan el presente, si se vieran obligados a dar el primer paso hacia el futuro, ¿qué dirección tomarían? Reflexionó Wendy, mirando a Jack mientras este se despedía de Stanley, y de repente se volvió hacia Famas. ¿Entiendes lo que está pasando? Creo que lo entiendo. Al ver el estado actual de Wendy, Famas se transformó en una estela de fuego y voló en la distancia. Tú y Lumine pueden divertirse con ellos el resto del viaje. Voy a reparar la estatua del lago Lluvia de Estrellas. Con un comentario apresurado, Famas huyó. Oye, no hagas estallar mi estatua. Capítulo 75. Maestro de explosivos. Tras la marcha de Famas, Stanley miró a los demás, fingiendo frialdad, antes de marcharse sin mirar atrás. ¿Están libres?, preguntó Wendy intentando alcanzar a Famas, pero él era demasiado rápido, así que solo pudo suspirar con impotencia. ¿Qué pasa?, preguntó Paimon antes que Lumine, quien parecía dudar en hablar. De hecho, el señor Stanley se emborrachó hace unos días y me contó algunos secretos oscuros. Las armas que usó en sus aventuras eran reliquias de la gran heroína Vanessa. La espada del valor brillante y el escudo de la voluntad radiante. Al mencionar estos dos nombres de Chun y Joe, los ojos de Jack se llenaron de añoranza. En el recuerdo de Wendy, Famas había extraído la espada del valor brillante del roble del viento y se la había regalado a la capitana Jean.
Claro, esto solo se reveló después de que Wendy descubriera el robo de la daga Cian escondida en el roble gigante de la Tierra del Viento Creciente y persiguiera a Famas hasta el segundo piso de la Orden de los Caballeros. Me temo que no me creerán, pero estas dos armas siguen escondidas en Mondstadt, en el Valle de la Daupa. El ingenuo Jack, claramente inconsciente de que Stanley mentía, les suplicó con vehemencia. ¿Son tan capaces? ¿Podrían acompañarme a encontrar estos dos artefactos? Ahora mismo, soy un novato con habilidades limitadas, y mis padres se oponen firmemente a mis ambiciones. Si logro encontrar algo lo suficientemente poderoso como para demostrar mi valía, tal vez me apoyen como aventurero. Así que, por favor, ayúdenme. No me atrevo a decirle al señor Stanley este pensamiento egoísta, pero prometo devolvérselo en cuanto termine. Al ver la voz entrecortada y la expresión suplicante de Jack, Wendy, sabiendo la verdad, estuvo a punto de decir algo, pero Paimon, rebosante de compasión, se suavizó al instante. Pobrecito, oye, Lumine, vamos a ayudarlo. Al oír las palabras de Paimon, Lumine asintió. Singer, ¿vienes también? Preguntó Paimon con severidad, mirando a Wendy, quien parecía a punto de aflojar de nuevo. Wendy estaba a punto de negarse cuando oyó a Jack decir. Hace 2 años, le pedí a alguien que me consiguiera una botella de vino raro y famoso. Si me ayudas a encontrar el artefacto, es tuyo. ¿Eh? Wendy se animó al oír mencionar el vino, con sus ojos esmeralda brillando. Valle de Daupa, ¿verdad? Sin más preámbulos, vámonos ya. Justo cuando el grupo decidía dirigirse al Valle de Araupa en busca de la espada y el escudo inexistentes, Famas, a toda velocidad, ya se había acercado al lago Lluvia de Estrellas. En la isla en el centro del lago Lluvia de Estrellas se alzaba una estatua excepcionalmente hermosa, de estilo lolita, del dios del viento. Famas alzó su lanza, pero no se atrevió a atacar. De repente, a su oído derecho, el sonido de una excavación llegó a sus oídos. Confundido, Famas separó lentamente la hierba junto a la isla central del lago. Vio a una niña vestida de rojo, usando una pala pequeña para cavar un pequeño agujero en la tierra. Luego sacó de su mochila un objeto redondo parecido a una bomba, lo enterró en el agujero y lo llenó lentamente con tierra. Cle. Susurró Famas, acercándose al oído del desprevenido Cle. Ah. Hermano Famas. Cle, que estaba concentrado en colocar la bomba, se sobresaltó y se giró rápidamente para responder. Cle, ¿qué haces? Famas observó los varios agujeros que rodeaban la isla central del lago. Entendía lo que estaba pasando, pero le preocupaba un poco la cantidad de bombas que Cle había colocado. Cle, ¿cuántas bombas? ¿No es un poco? Famas percibió con atención el elemento fuego en la tierra. Cle había colocado al menos docenas de bombas solo en la isla central del lago. Con la potencia de sus bombas normales, las que había colocado hoy casi podrían arrasar con todo el lago Lluvia de Estrellas. ¿Eh? ¿No nos dijo la capitana Jane que voláramos el lago Lluvia de Estrellas? Preguntó Cle con entusiasmo, y luego miró tímidamente a Famas. ¿Podría ser? El cabello dorado de Cle, húmedo de sudor por la minuciosa excavación, le caía sobre las largas orejas. Como si temiera mojarse los zapatos, la pequeña Cle se arremangó los pantalones, descalza, y empezó a caminar por el suelo fangoso. De vez en cuando, 1 o 2 bolas rojas caían de su mochila, haciendo que Famas parpadeara. Aunque las bombas de Cle no podían hacerle daño, Famas no pudo evitar sentirse un poco preocupado por una niña jugando con algo tan peligroso. Está bien, estas bombas están en su lugar. Al ver a Cle, cuya cara también estaba salpicada de barro y agua, como un gatito, Famas se arrodilló, le tocó la cabeza y le limpió el barro de la cara con las yemas de los dedos. Quitémonos del camino y detonemos estas bombas. Famas recogió los zapatos de Cle que habían dejado a un lado y extendió la mano derecha, listo para levantarla. De acuerdo. Al oír las palabras de Famas, los ojos de Cle, aún preocupada, se iluminaron. Extendió los brazos y los rodeó con ellos el cuello de Famas, medio arrodillado. Sujetando las caderas de Cle, Famas cogió al pequeño Sol de Mont. Vamos, hermano Famas. Cle balanceó las piernas alegremente, rozando la ropa de Famas con sus pies embarrados una y otra vez. Famas, sujetando al pequeño Sol, se retiró rápidamente a la orilla del lago Lluvia de Estrellas. Cle giró la cabeza y calculó el alcance de la explosión de la bomba.
Hermano Famas, aléjate un poco más. Famas obedeció y retrocedió un poco. Un poco más atrás, volvió a hablar Clee. ¿Atrás? Sosteniendo a Clee, Famas se había retirado al límite del bosque susurrante. En ese momento, Clee asintió con seriedad y frotó su carita contra el hombro de Famas para limpiarse el barro. Eso es todo, hermano Famas. Voy a detonar la bomba. El lago lluvia de estrellas se había reducido a un pequeño punto en su campo de visión. Famas presentía que algo andaba mal e instintivamente quiso hablar para detener a Clee, pero era demasiado tarde. Refugio de guerra. Famas, sosteniendo a Clee, dio un pisotón. Casi de inmediato, con un fuerte estruendo, la explosión de la bomba destrozó sin piedad la tranquilidad del lago lluvia de estrellas. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo. Aunque las llamas se elevaban, parecían estar confinadas en una sola zona, destruyendo únicamente la isla en el centro del lago lluvia de estrellas. Por suerte, reaccioné rápido. Al observar la columna de fuego que tenía el cielo de carmesí, Famas agradeció haber usado sus habilidades justo a tiempo para limitar el poder explosivo de la bomba de Clee. De lo contrario, ¿todo el lago lluvia de estrellas habría sido aplastado? Suspiró Famas, abrazando a un Clee que lo vitoreaba. Con una explosión de esta magnitud, la estatua de los 7 días, ni siquiera quedaría como una escoria, ¿verdad? Mientras Famas y Clee observaban la columna de fuego, Venti, que buscaba el escudo de la gloria en el valle de la Daupa, sintió una punzada de miedo y apretó los dientes mientras miraba hacia el lago lluvia de estrellas. Como era de esperar, volvió a explotar. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.